en este tema tan importante. ¿Dios se contradice en sus declaraciones bíblicas? De ninguna manera, y debemos ser contundentes en esto. Dios no se contradice en sus declaraciones bíblicas. Y para que esto no suceda, Dios se encargó de realizar pactos con el hombre para que no se hallen los habitantes del planeta Tierra con sorpresas sobre los actos, el proceder y las acciones de Dios sobre el planeta Tierra y sobre el género humano. Por ese motivo, Dios hizo pactos. Estableció las cosas bien claras, concretas y definidas. Hay 3 pactos que son universales y hay 5 pactos que tienen que ver con otros ideales de Dios con cierto grupo de personas y en algunos casos con una persona. Y quiero mencionar los pactos una vez más porque lo realizamos en la presentación de esta serie, pero es necesario hacerlo una vez más y acentuar detalles que son importantes. Por supuesto que no vamos a entrar en todas las legislaciones, ordenanzas y vericueto de las leyes de cada pacto, porque demandaría un extensísimo programa y una serie muy larga. Lo que queremos es resaltar, puntualizar y dejar establecidos los conceptos necesarios para que quede perfectamente definido que de ninguna manera Dios se contradice en sus declaraciones bíblicas. Por tal razón, Él estableció pactos en donde dejó las ordenanzas, las leyes, los decretos y los estatutos que Él consideró necesarios para el hombre desde el momento mismo de su creación y durante el desarrollo de la humanidad en el planeta Tierra. Dios no abandonó al hombre, no se apartó de él, no lo dejó a la deriva, sino que el hombre escogió sus propios caminos, que es un poco distinto a lo que su creador quería de él. Entonces, hay 8 pactos. El primer pacto es el pacto edénico con Adán y Eva. En ese primer pacto, Dios como creador estableció las reglas principales, los mandamientos más importantes en un momento extraordinario del ser humano, el cual duró muy poco tiempo, también conocido como la dispensación de la inocencia. Y si somos coherentes, en ese momento de la historia de Adán y Eva, Dios estableció en qué lugar y en qué estado del hombre y de la mujer son lícitas las relaciones sexuales. Cuando creó a Adán y Eva, allí estableció eso, en un estado de inocencia y de plena santidad del hombre, de tal modo que Dios venía y trataba diariamente con él. Y le dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces vemos claramente que por la palabra de Dios, el lugar lícito para las relaciones sexuales son luego de establecer
el compromiso matrimonial, y que ese es el lugar en donde Dios estableció que tal práctica no sea pecaminosa. Pero ¿cuándo lo hizo? Cuando el hombre no tenía pecado, cuando el hombre vivía en una absoluta santidad y cuando recién fue creado, para dejar perfectamente definido que Dios aborrece el repudio, el divorcio, la separación. Porque en su propósito y en su plan nunca estuvo que se establezca un matrimonio y luego haya una separación o un divorcio. Porque a través del matrimonio viene la familia, los hijos, y Dios quiere que eso esté unido de por vida. Entonces, ya en ese momento de la creación y en el primer pacto, cuando solamente estaban Adán y Eva, Dios estableció ese mandamiento tan importante. Por supuesto que luego, cuando el hombre cayó en pecado, Dios continuó reglamentando cosas, pero el hombre se alejó del designio divino para él y siguió los designios del príncipe de las tinieblas. Desde allí es entonces que Dios estableció pactos, con legislaciones, con leyes que nunca se contradicen. Por supuesto que los hombres sí contradicen las declaraciones de Dios, pero Dios no se contradice, porque Dios estableció pactos, legislaciones y duración de pactos como de ciertas legislaciones. Y cuando algo cambió, Dios lo dejó perfectamente establecido en su palabra, la Biblia, por escrito, para que nadie tenga ninguna sorpresa, ninguna duda sobre el accionar de Dios. Lo que el hombre necesita saber es cuál fue la declaración de Dios puntual para el periodo que él está viviendo. Dios te bendiga y hasta la próxima entrega de esta serie.